14ª etapa. Hoy vamos a intentar llegar a Lugo y después intentaremos también dar caza al hermano de Sandra, que empieza hoy su camino primitivo francés desde Lugo también, pero él hace el camino a pie. Pues vamos al lío. Comenzamos la etapa sin saber que al hermano de Sandra no le veríamos el pelo hasta la etapa siguiente. Su buena planificación horaria y excelente ritmo así nos lo impidieron. Los primeros metros a la salida de Ocádavo es una pista de asfalto con perfil suave que se va endureciendo conforme nos acercamos a la aldea de Pradera. Ahí hay un toro cabreado, ¿eh? Madre mía. A la salida de esta población cambiamos el asfalto por la tierra para seguir hasta el Alto de Vaqueriza. Desde aquí nos restan 132 kilómetros hasta Santiago. De moscas. Este es el Alto de la Vaqueriza, el puerto más importante de esta etapa. Pero nosotros no vamos a tirar por carretera, sino por aquí, por el camino. Superada la subida, entramos en el concejo de Castroverde, donde disfrutamos de un liviano descenso entre pistas forestales de pinares, en las que a veces se abren claros en los que, en días muy despejados, se puede llegar a ver la ciudad de Lugo en la lejanía. Durante unos 4 kilómetros descendemos por los montes de Cornedo, Fonteseca y Vilabade. El último de ellos da nombre a la siguiente población. Pero antes sale a nuestro paso la Capilla del Carmen, lugar donde hacemos una parada. Esta capilla fue construida en el año 1607 sobre un antiguo hospital de peregrinos del que se tienen referencias del año 1487. En el dintel de la puerta, una figura con la letra M, inicial de la familia que mandó a construir el santuario. Este lugar celebra su romería el primer domingo de agosto en honor a la Virgen del Carmen. El asfalto nos conduce a Vilabade, donde se encuentra su iglesia de Santa María, declarada Monumento de Interés Nacional y también conocida como la Catedral de Castroverde. El templo fue construido en el siglo XV y tiene influencias gótico-románicas, como puede apreciarse en su portada. En el interior, un retablo barroco del siglo XVII preside el altar mayor. En él apreciamos la figura de Santiago en su lucha contra los musulmanes o una imagen de Santa María, virgen a la que se dedica este santuario y a la que se hacía girar por medio de estas dos manivelas. Pinturas murales y otros retablos barrocos conforman el resto de elementos artísticos del templo, cuyo principal enemigo está siendo la gran humedad de la zona. El pórtico arqueado de la iglesia nos despide de Vilabade para continuar nuestro periplo, que realiza ahora un cómodo descenso hasta las inmediaciones de Castroverde. En esta población damos con su iglesia de Santiago, construida en el siglo XX sobre los restos de un santuario anterior. Frente a ella hay una singular escultura llamada Fuente de los Niños. El itinerario alterna ahora diversas pistas de asfalto y tierra que flanquean la aldea de San Miguel del Camino entre fincas y pequeñas villas residenciales. Poco después, un bonito sendero protegido por una hilera de árboles nos conduce hasta Souto de Torres. El perfil llano del terreno nos permite realizar este tramo con comodidad. A este agradable paseo hay que añadir la alegría que siempre nos da coincidir con compañeros peregrinos. Buen camino. Buen camino. Por su parte, el cercano río Chamoso se bifurca ante riachuelos que en ocasiones atraviesan los caminos. En estaciones secas, estos riachuelos no presentan el mayor inconveniente.
La iglesia de Santo Tomé se encuentra en la antesala a Souto de Torres. Tiene orígenes románicos y frente a ella hay un crucero de granito en el que apreciamos una imagen del apóstol Santiago peregrino. Dejamos atrás Souto de Torres y tras un corto sendero de tierra volvemos al asfalto. A estas alturas de la mañana la actividad peregrina todavía era frecuente. En el trayecto atravesamos pequeñas poblaciones como Nadela o Vilar de Cas. Aquí hemos hecho un pequeño desvío de 800 metros para visitar una iglesia de origen prerrománico. En efecto, a la salida de Vilar de Cas, decidimos ir a visitar la iglesia de San Salvador de Soutomerille, lo que supone 800 metros extras, pero el trayecto es un precioso sendero emboscado donde hay un caserón del siglo XVI y un castaño de casi 350 años de edad, muy protegido por los vecinos de Soutomerille. No tardamos mucho en encontrar el objetivo. Esta iglesia es de origen prerrománico, aunque se reconstruyó en el siglo XVII. Del prerrománico se conserva esta ventana dividida en barrotes de piedra alargados que terminan en arcos en forma de herradura, un estilo que absorbió de Asturias. Su fachada, en cambio, es barroca, y en su frontón aparece la cifra 1619, año en el que se reconstruyó la iglesia. Nos asomamos a su interior y nos apena su imagen desangelada y en lamentable estado de conservación, un rico patrimonio que quedará en el olvido si no hay esfuerzos por mantenerlo. Realizamos ahora un trecho por la carretera local LU P 2917. Las piernas no tiran. Venga, Ya será. tú eres fuerte, hombre. Estamos volviendo a Santiago, que ya no estamos. El sol empieza a hacer mella, y teniendo el alquitrán como compañero de viaje, la sensación de calor todavía es mayor. Tendremos que rebasar la población de Gondar para empezar a subir lo que se conoce como la Cuesta Francesa, un corto pero apretado escollo que superamos con mediano esfuerzo. Esta subidita también está bien, ¿eh? Enlazamos después con una vía agropecuaria que nos introduce en Bascuas. Aquí se ubica la iglesia de Santa María, construida entre los siglos XVIII y XIX, donde llama la atención el tamaño de su espadaña en proporción a su nave. Las fincas y el paisaje rural se suceden y pronto tendremos que tomar la carretera LU 530 para salir en un cruce dirección a Manzoy. Las señales del camino conectan rápidamente con una senda flanqueada por árboles que va sorteando en ocasiones prados de cultivo. Seguimos recorriendo la campiña lucense hasta la aldea de Castelo, que será la última que transitaremos antes de llegar a la periferia de Lugo. Estamos llegando ya a Lugo. Hola. Un gran viaducto ferroviario nos recibe a la entrada de la ciudad. Llegamos al casco histórico de Lugo, delimitado por sus murallas. Estas superan los 2 kilómetros de perímetro y se construyeron entre los siglos 3 y 4 después de Cristo. Su altura oscila entre los 10 y 15 metros, con un grosor de más de 6 metros y posee unas 85 torres. Todo ello en un buen estado de conservación. Entramos por la puerta de San Pedro y nos dirigimos a su plaza mayor.
donde se encuentra el ayuntamiento y el Arco del Triunfo, en el que el emperador Octavio Augusto entrega los planos de la ciudad al magistrado Paulo Fabio Máximo para que éste la funde. Hola, hombre, ¿qué tal? Muy cerca de allí se encuentra la catedral, pero antes de visitarla hay que dar gasolina al cuerpo. ¡Jojo! ¡Pulpete bueno! Volvemos a la catedral, de advocación a Santa María. Lo primero que observamos es la fachada modernista, construida entre los siglos XVIII y XIX, pero hay que resaltar que el bloque principal del edificio se construyó entre los años 1129 y 1273, algo más de un siglo, lo que hace que en este periodo se mezclen estilos como el románico y el gótico, que resaltan en el interior con arcos apuntados y de medio punto. Impresionantes son sus pinturas barrocas que cubren la bóveda del altar mayor, una verdadera capilla sixtina. Destaca también la capilla de la Virgen de los Ojos Grandes, barroca, del siglo XVIII, que posee una imagen de la Virgen Patrona de Lugo, del siglo XV. Su coro, de 16 asientos, es del siglo XVII, e impresiona también por el labrado de sus detalles. Bellos retablos del siglo XVI, hermosos ventanales con trabajadas vidrieras, o distintas imágenes como el Eceomo, el paso de la Última Cena o el Cristo atado a una columna, completan nuestra visita. Solo nos resta ir al exterior para contemplar la puerta norte, románica, del siglo XII y XIII, de gran valor, con dintel bilobulado y con un pantocrator en el centro, en el interior de una forma almendrada o mandorla. Debajo, una especie de capitel suspendido que representa la Última Cena. Abandonamos el casco antiguo por la Puerta de Santiago, cuya escultura es del año 1795, y poco después refrescamos algunas prendas en el río Miño para combatir el asfixiante calor del día. Finalmente abandonamos Lugo cruzando el puente romano del siglo I, aunque ha sufrido varias remodelaciones a lo largo de su historia. Hoy hace un calor considerable. Mi cara lo dice todo. Al no ser socios de este club fluvial, no podemos aliviar nuestras penas de calor, así que seguimos adelante combatiendo el sol como podemos. La carretera LU P 2901 va a tener gran protagonismo en el resto de la etapa. Ola de calor en el norte de España. Nos ha cogido de lleno. Y en este punto kilométrico nos quedan exactamente 100 kilómetros con 262 metros hacia Santiago. Hace tanta calor que Sandra se ha tenido que poner los pantalones largos porque se está chicharrando las piernas. La poca sombra que se proyecta la encontramos en el carril o senda que hay a la derecha, pero sinceramente no nos sirve de mucho. Esto es San Vicente de Burgo. ¡Oh! Potable. El agua está que parece que ha salido del congelador. No os podéis imaginar. En San Vicente de Burgo se ubica la iglesia del mismo nombre, una construcción barroca del siglo XVIII, que tiene en su fachada una imagen del patrón que da nombre a la localidad. Continuamos el ardiente asfalto que entra ahora en la parroquia de Poutomillos y poco después una bonita senda emboscada, un pequeño oasis que disfrutamos rumbo a Bacurín. Esto puede ser Bacurín. A las afueras de la población se encuentra la iglesia de San Miguel, edificio románico del siglo XII, en el que destaca en un primer momento un ábside semicircular con sus característicos canecillos que adornan los salientes que soportan la cornisa. Su portada azul presenta un dintel bilobulado,
En su portada principal, los característicos arcos de medio punto románico sostenidos por columnas. El camino nos permite dedicarnos un poco más de estos densos bosques del valle del río Mera, afluente del Miño. Pero no tardamos mucho en volver al asfalto para pasar por San Pedro de Abaixo. San Pedro de Baixo. Y poco después, Taboeiro. Taboeiro. Estas serán las últimas poblaciones antes de llegar a San Román de Ratorta, nuestro destino de hoy, donde hay una réplica de miliario. Estamos en San Román y aquí nos vamos a quedar. Todavía tendremos que rodar un poco más para llegar a los albergues, los cuales estaban abarrotados, así que el hospitalero tuvo que improvisar y mandarnos a un hostal de gasolinera, al cual nos llevaron en coche. Al día siguiente volverían a traernos hasta este albergue para iniciar nuestra penúltima etapa.